Hola, bienvenidos nuevamente. Entonces, recuerden que estamos desarrollando la sección de trazado de impresión y que en nuestro primer capítulo llegamos hasta cierta parte de la configuración de la impresión. En este vamos a aprender a escalar el dibujo, que recuerden que pasa de un espacio modelo en el que elegimos que tiene una escala de 1 a 1, o sea, tiene una escala real. Cada medida que yo dibujo acá tiene la medida del terreno real y vamos a aprender a asignarle una escala para imprimirlo en papel. Continuamos con la configuración. Recuerden que la entrada rápida es control P y seguimos montando la opción de planos curso que nosotros la estábamos adelantando. Ya tenemos unas configuraciones adelantadas, ya incluso seleccionamos la ventana que la podríamos modificar. Si ven, si selecciono aquí en ventana, miren que él me indica cuál es la ventana que está imprimiendo, y yo esa ventana la puedo editar. Si no la quiero editar, simplemente le doy escape, continúa haciendo la misma, y en esta vamos a verificar el escalado. Actualmente el escalado está editado de forma aleatoria, o sea, es una escala asignada por el programa, ajustando la impresión al espacio papel, pero esto no es lo que queremos. Que lo que queremos es de que tenga nuestra escala personalizada. Entonces vamos a deshabilitar esta opción y ya le vamos a asignar una escala personalizada. ¿Cómo se asigna la escala personalizada? Entonces voy a recordar estas modificaciones que hemos hecho. Y vamos a asignarle una escala personalizada que depende de lo siguiente. Debemos cerrar este cuadro y lo que vamos a hacer es tomarle unas medidas a nuestra escala de impresión. Vamos a tomar, vean, nuestra ventana de impresión. Vamos a tomar esta medida, le vamos a tomar esta medida, que recuerden que están en metros. Entonces abro las propiedades y voy a cambiar el texto para que no me aparezca en metros, sino en milímetros. Entonces vamos a modificar ese texto. Que si me dice que que son 13 metros, en milímetros serían 13.000. Recuerden que estas unidades, estos que estamos haciendo, son simplemente medidas de referencia. Y este serían 17.000. Tenemos eso. Entonces, les voy a mostrar un archivo de Word en el que explico el paso a paso de lo que estamos haciendo. Delimitamos la extensión del dibujo total a representar y sus medidas en milímetros, ¿cierto? Es lo que acabamos de hacer. Ese es el primer paso. La extensión del dibujo, pues, es la ventana de impresión que seleccionamos. Elegimos el formato de papel a emplear, ese ya lo elegimos en la configuración, es 297 por 210, pero si fuese un plano grande, pues serán las medidas en milímetros de su formato. Nos dice que busquemos la escala apropiada. Entonces, en los pasos para definir la escala del dibujo final, o sea, la escala con que va a tener mi plano, son los siguientes. Ya tenemos la medida en milímetros, tenemos la medida del papel en milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es esta división. Los milímetros que tiene mi terreno, o sea, me estoy suponiendo un plano arquitectónico que es terreno, pero las medidas que tiene mi objeto real dividido la medida de mi papel, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que son 13.000 milímetros, pero resulta que si yo divido esos 13.000 milímetros entre 210, que es la medida en altura, 210, que es la longitud que tengo desde esta esquina hasta esta esquina, si hacen eso en sus calculadoras, tenemos
que son 13.000 dividido 210 milímetros, eso me da 62. Eso me da 62 unidades. Mientras que en esta zona inferior, si hacemos el mismo cálculo, 17.000 dividido 279, 297, perdón, tenemos que nos da 57. Entonces, siguiendo los pasos de nuestro instructivo, tenemos que debemos seleccionar el mayor de los dos y ese correspondería a la escala. Pues no podemos asignarle una escala, o podríamos en teoría hacerlo, pero pues para hacerlo de esa manera, este cálculo que acabamos de hacer, si le asignamos esa escala, lo que queríamos es ajustar el gráfico al ancho del papel. Precisamente lo estamos haciendo es para asignarle una escala redonda, una escala cerrada. Entonces, lo que hacemos es el número siguiente en una escala común en sus regiones sería la escala asignar. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos escala 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 500 y hay otras menos usuales como 1 en 75 y así. Para efectos del curso lo que vamos a hacer es asignarle una escala de 1 a 100, ¿cierto? Porque sería el número siguiente a estos que determinamos. Entonces resulta que estamos diciendo que la escala de nuestro dibujo es 100. Si vamos a la configuración de impresión, esta escala personalizada que nos pide, lo que nos está pidiendo no es esa escala que acabamos de determinar. Lo que nos está pidiendo es una escala de impresión, no la escala del dibujo final. ¿Cómo se determina la escala de impresión? Él lo que nos pide son unas unidades reales, o sea, un milímetro de mi impresión, ¿a cuántas unidades reales equivale? ¿Cómo hacemos ese cálculo? De la siguiente manera. Si la impresión tiene 1000 milímetros, o sea, si mi papel tiene 1000 milímetros, en la realidad, ¿cuántas unidades de las con que hice el dibujo equivale? ¿Cierto? Como yo hice mi dibujo en metros, para la escala que estamos asignando, que es 1 en 100, 1000 milímetros equivaldrían a 100 metros. Eso, si empezamos a simplificar esa expresión, tenemos que 10 milímetros es igual a una unidad o 1 milímetro es igual a 0.1 unidades reales. Tenemos ese cálculo. Para ello está establecida esta tabla, yo se las puedo compartir, en la que se determinan estos factores, en la que se determinan ese factor que acabamos de calcular a partir de la escala del dibujo final que se calcula con el método que empleamos. Entonces me dice que si la escala de mi dibujo final es 1 en 100, pues entonces en ese sentido mi escala de impresión será 10 en 1 y me otorga otro factor que es muy útil, que es la altura de los textos, estilos de cota, dimensiones de papel, que yo tenga esta altura en cuenta para que esos elementos, las cotas, las letras, los textos, todo ese tema me queden de un tamaño apropiado, ¿cierto? Por lo pronto vamos a utilizar simplemente este factor de esta zona, 10 en 1, que es el que le vamos a asignar a nuestro papel. Entonces le estamos diciendo que tiene una escala personalizada de 10 en 1. Si tuviéramos una escala personalizada como de 1 en 75, pues podríamos asignarla aquí, ya que no aparece aquí, podríamos asignarla manualmente acá. Le diríamos que 7.5 milímetros son iguales a una unidad de terreno. Esa es una escala personalizada, como aquí la tenemos, la seleccionamos
y vea que se llena con esa información. Importante que tengamos claras las unidades, tenemos pulgadas o milímetros de papel, entonces nosotros estamos trabajando en milímetros y ahí tendríamos nuestra escala papel. Si le damos vista previa, este mensaje sale, podemos decirle que a pesar de que las escalas de anotación y texto no sean iguales, EBI y trazado, deseamos continuar. Y si ven esta vista preliminar, recuerden que la selección que hicimos tenía 13 centímetros. Entonces, si ven, este recuadro tiene 13 centímetros y mi papel tiene 21. Entonces, tiene mucho sentido que si estos son 13 centímetros, lo que me queda de aquí a aquí y de aquí a aquí, completen los 8 centímetros que me faltan para los 21 centímetros. Lo mismo si hacemos la proporción en este sentido, pues son 29 centímetros y este recuadro tiene 17. Entonces me faltarían 12 centímetros, de los cuales 6 están de este lado y 6 están de este lado, porque yo le dije que centrara la impresión en mi dibujo. Ahí tenemos la vista de impresión que me da la garantía de que esta impresión tiene una escala de 1 en 50. Podemos hacer algo adicional, que es lo siguiente. Voy a guardar los cambios que hice. No queremos que esta vista nos salga, no queremos que este recuadro nos salga en la impresión. Pues yo lo que le digo es que vengo a las propiedades de capa, y le digo que quiero que la capa 0 no salga en la vista de impresión. Como ese recuadro está en la capa 0, no va a salir en la impresión. Si lo vemos aquí en la vista preliminar, ya el recuadro no me aparece. Entonces tengo la garantía de que este plano que tenemos en este momento tiene una escala de 1 en 100 y ya no tiene como objetos que aparezcan. Podemos asignarle muchas otras cosas, podemos asignarle una mancheta, podemos asignarle mascotas, podemos hacerle varias modificaciones, pero para los fines de lo que queríamos mostrarle en este capítulo, esa es la forma en que se escalan los planos para el momento de la impresión. Ya estoy seguro que este es el plano, que el plano está como lo quiero imprimir o como lo quiero llevar a PDF. Entonces ahora sí le digo trazar y le digo en qué carpeta de mi ordenador quiero guardar esta impresión. Entonces yo le dije que a PDF y le pongo un nombre que es planta cimentación curso. Guardar, y automáticamente el programa de creación del PDF abre el archivo en PDF. Lo que les decía, podemos ver que, recuerden que esto dijimos que era un lote de 6 metros, entonces tiene mucho sentido que si esto tiene 6 metros, aquí tenga otros 6,5, otros 6,5, 13 más, 7,5, tendría 15 más 6, tendría los 21 centímetros, que nosotros le asignamos al papel. O sea que la escala se me está cumpliendo. De esta forma damos por terminado el tutorial de impresión o trazado a partir del espacio modelo. Recuerden que tenemos también la opción de imprimir a partir de presentaciones, y adicionalmente vamos a hacer un plano, vamos a complementar este plano que estamos elaborando con una mancheta y con otras observaciones, como para que nos quede mejor presentado, para ya dar por terminado el capítulo de impresión. Entonces nos vemos en el siguiente curso, en el siguiente capítulo, espero que lo de este les haya quedado claro. Muchas gracias.